¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a una videoconferencia más organizada por el órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz. Es un placer saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a esta capacitación denominada Auditorías Gubernamentales. El día de hoy, esta capacitación estará impartida por el maestro David Arizmendi Parra, director de Planeación. Para dar inicio a nuestra capacitación, démosle la bienvenida y le pedimos que nos dirijan un mensaje de bienvenida a la maestra María Félix Osorio Domínguez, auditora especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. Adelante, maestra. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. A nombre de la maestra Delia González Cobos, auditora general titular del ORFIS, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy llevaremos a cabo la videoconferencia Auditorías Gubernamentales a cargo del maestro David Arizmendi Parra, director de Planeación, adscrito a la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. Sean todas y todos bienvenidos. En el órgano de fiscalización superior estamos conscientes de la necesidad de promover acciones que permitan a los entes municipales aplicar de forma correcta los recursos públicos, cuestión que es supervisada a través de los procesos de auditoría, promoviendo de esta forma la transparencia y rendición de cuentas dentro de las instituciones públicas. Los procesos de auditoría que se realizan al interior del ORFIS son en estricto apego a la legalidad, permitiendo de esta forma verificar que las operaciones ejecutadas por los entes fiscalizables se ajusten a lo señalado en el presupuesto, así como constatar el cabal cumplimiento de lo establecido a los planes y programas públicos. Sin mayor preámbulo, les deseo que la capacitación sea de interés y les ayude para cumplir con sus tareas asignadas. Les dejo en compañía del maestro David Arizmendi Parra. Que tengan todas y todos ustedes un excelente día. No, eso ya. Muchísimas gracias, maestra María Félix Osorio Domínguez, auditora especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, por este mensaje de bienvenida. Y como bien lo dijo ella, esta capacitación estará a cargo del maestro David Arizmendi Parra, director de Planeación de aquí, del órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz. Como es de costumbre, nosotros durante el programa vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Esto será cuando el expositor termine, abriremos ese espacio mientras el personal que se encuentra de este lado de la pantalla estará anotando todas las dudas que ustedes tengan, que van escribiendo a través del chat. Así es que todo lo que vayan ustedes cuestionándose, por favor, pónganlo en el chat, nosotros lo capturamos y se lo pasamos al maestro para que él pueda dar respuesta en el periodo y en el espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, los dejo a cargo del maestro David Arizmendi Parra, director de Planeación con el tema Auditorías Gubernamentales. Adelante. Hola, buenos días a todos. Les agradecemos que estén en este momento conectados con nosotros. Vamos a platicar y hacer un repaso de las auditorías gubernamentales, diversos aspectos que vamos a tocar el día de hoy. Como vamos a iniciar, antes de hablar de las auditorías gubernamentales, vamos a iniciar platicando algo de la contabilidad gubernamental como un elemento de control y como un elemento que nos sirve como base para la realización precisamente de las auditorías. También vamos a tocar un apartado de control, un apartado de auditoría gubernamental y por último ya estaremos platicando sobre la fiscalización superior. Digamos que vamos a partir de lo que para nosotros viene siendo el sustento en la auditoría gubernamental, hablando de auditorías específicamente financieras, pues es básicamente la contabilidad. E incluso hablando de otros tipos de auditorías, pues también la base es la contabilidad, partiendo de que a partir de los registros contables se integra la cuenta pública, que al final es el documento que se revisa en la fiscalización. Entonces, vamos a iniciar. Quizá algunas veces podemos tener la duda entre la diferencia que existe entre contabilidad y contabilidad gubernamental. ¿Cómo es útil la contabilidad gubernamental para la fiscalización? ¿Qué diferencias pueden existir entre control, auditoría y fiscalización? También vamos ahí a mencionar algunos elementos de control que nos da la contabilidad. Estas preguntas esperamos que en el transcurso de la plática se vayan respondiendo. Vamos a iniciar con algunos conceptos. Un primer concepto nos dice que la contabilidad es la parte de las finanzas que estudia las distintas partidas que reflejan los movimientos
económicos y financieros de una empresa o de una entidad. La Real Academia Española de la Lengua nos dice que la contabilidad es un sistema adoptado para llevar la cuenta y razón de en las oficinas públicas y particulares, y también la contabilidad nacional es el sistema de cuentas interconectadas para registrar las magnitudes básicas de la economía nacional resultantes de operaciones de los agentes macroeconómicos. Otro concepto nos dice, ya específicamente hablando de la contabilidad gubernamental, que es la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad y que se utiliza para el registro de transacciones que llevan a cabo los entes expresados en términos monetarios, captando diversos eventos económicos, identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones. En este caso estamos hablando ahí de activo, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones. En lo particular, considero que la contabilidad es una herramienta de control, porque finalmente llevando una buena contabilidad también tendríamos un buen control sobre diversos aspectos y prácticamente en todas las operaciones que realizan los entes, y esta herramienta de control nos permite registrar primero y posteriormente presentar y documentar sobre todo las operaciones económicas de un ente público o privado. Algo muy básico en la parte de la contabilidad y en los contadores es básicamente lo primero que enseñan a los contadores desde los primer semestre, desde que están empezando a estudiar, es la ecuación contable, que dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, que esas son las cuentas contables, ahí lo tenemos. Si activo igual a pasivo más patrimonio. Y que el activo, pues es lo que es mío, lo que tengo derecho, como dinero, como bienes, como licencias, etcétera. Y que el pasivo es lo que debo, o son mis obligaciones, como las deudas a proveedores, acreedores, cuentas por pagar, ya sea contratistas, instituciones, los impuestos que debo de pagar, los préstamos recibidos, etcétera. Y al final, el patrimonio, pues es la diferencia entre el activo y el pasivo. Esto que parece así como que muy obvio, todavía en la actualidad, en algunas ocasiones derivado ahí de ciertos registros a veces erróneos, resulta que en los mismos estados que se presentan, aún en la actualidad, insisto, todavía esta ecuación pues no cuadra. De pronto se ve que el activo es una cantidad, el pasivo otra, y haciendo la resta pues no llegamos al patrimonio. Muchas veces se debe al mal registro, por ejemplo, de los resultados de ejercicios anteriores o del mismo resultado del ejercicio, que en algunas ocasiones no lo registran o lo registran de manera incorrecta. Pero digamos que partiendo de esto también, cuando nos piden que se actualice el patrimonio, pues no nos están pidiendo que actualicemos nada más los bienes. Ya vimos en esta misma ecuación, y hablando específicamente en la parte técnica como contadores, pues los bienes forman parte del activo y el patrimonio son esos bienes, pero cuando yo les resto el pasivo. Entonces, eso es por la parte, como los contadores conocemos, las cuentas de balance, y también vienen otras cuentas que son ingresos menos egresos, lo que nos da la utilidad o la pérdida. Los ingresos son las entradas por la actividad que se realiza, y los gastos, vamos a llamarla así, son las salidas para pagar todo aquello que requiero para el funcionamiento de la empresa. Este resultado pérdida al final forma parte también de las cuentas de patrimonio. Por eso decía que a veces esta parte del patrimonio no cuadra cuando se registra de manera incorrecta este resultado. Ahora, ¿por qué partimos de esta base? Y me podrían decir, bueno, esto es así como que muy básico si el tema es auditoría financiera. Porque tenemos que partir de esa base, que es lo primero también que los contadores registran, pero también los auditores es con lo que parten para realizar sus revisiones. Sin embargo, si a esta parte de la contabilidad le agregamos la característica de que es gubernamental, además de que tenemos estas cuentas, cuando le agregamos esta característica de gubernamental, esto significa que lo tenemos que hacer conforme a la ley de contabilidad gubernamental, y cuando le agregamos esto,
entonces resulta que tenemos una relación presupuestal contable, porque ya en la parte gubernamental un elemento indispensable viene siendo el presupuesto. Lo que vimos hace un momento del activo, pasivo, patrimonio e ingresos es lo que estamos viendo en pantalla, que viene siendo la parte, digamos, patrimonial y que ésta se rige bajo un plan de cuentas, bajo lineamientos del patrimonio. Sin embargo, ya para la contabilidad gubernamental entra el factor presupuestal y entonces ya también estamos hablando de una ley de ingresos, de un presupuesto de egresos, y que para que yo pueda registrar esta ley de ingresos y presupuesto de egresos, necesariamente tengo que contar con clasificadores, como clasificador por el rubro de ingresos, por objeto del gasto, por tipo de gasto, clasificación administrativa, que ahorita vamos a ver cada uno para qué nos sirve. Y la parte fundamental es que tanto lo de arriba como lo de abajo se tiene que mezclar, relacionar, y esto es a través de matrices de conversión, para que a través de estas matrices ahora nos den estados presupuestarios y nos den estados financieros. Si yo nada más me quedo en la parte de la contabilidad como tal, en la contabilidad privada o de un ente, pues estaríamos hablando que nada más es la parte de abajo, que a partir de cuentas patrimoniales voy a llegar a estados financieros. Pero la principal diferencia en la parte gubernamental es que ya incluyo la parte presupuestal y no solamente tengo estados financieros, sino también tengo estados presupuestarios. Y algo que en cada plática que tengo la oportunidad de dar, siempre insisto en que la parte de los contadores, sobre todo los que están en la contabilidad gubernamental o en la auditoría gubernamental, tiene también que evolucionar hacia el análisis y evaluación de los estados presupuestarios. Cualquier contador que sale de estudiar contaduría, bueno, todos en la escuela prácticamente nos enseñan los estados financieros básicos, su análisis, su interpretación, etcétera, y la auditoría sobre estados financieros. Sin embargo, ya en la parte gubernamental, insisto, se tiene que evolucionar hacia también entender, evaluar, interpretar y utilizar la parte presupuestal, que es a través de los estados presupuestarios. Y estos tienen su vigencia anual, cada año tienen que registrarse su ley de ingresos y su presupuesto de egresos, y esos estados presupuestarios solamente también tienen la vigencia por el año que se está registrando. Y en ello se determina al final un déficit o un superávit. En los estados financieros, en el caso de balance, bueno, su vigencia es continua, su saldo final son los saldos iniciales del siguiente año, es decir, permanecen, no se cancela el resultado del ejercicio, y aquí es importante, se determina un ahorro y un desahorro. Entonces, en la parte de arriba tenemos un superávit o un déficit, y en la parte de abajo un ahorro o un desahorro. Necesariamente, si la contabilidad está bien, siempre tienen que ser diferentes. Por ahí muchas veces se dice, bueno, ¿por qué son diferentes? Pues porque la naturaleza de la parte presupuestal y la naturaleza de los registros contables siempre van a ser distintos, van a tener diferentes bases, y los resultados realmente tienen que ser diferentes. Ahora bien, ¿yo cómo puedo saber que si son diferentes están correctos? Pues para saber esa parte existe un documento que es la conciliación contable presupuestal, y que a través de esta conciliación se identifican y se aclaran esas diferencias. Y yo parto de, por ejemplo, parto de mi ahorro o desahorro, y a partir de ahí tengo que llegar al resultado del superávit o déficit, ya sean ingresos o en egresos. Parto del total de ingresos presupuestarios y tengo que llegar al de ingresos contables. Ahorita lo vamos también a tratar de explicar un poco mejor y por qué las diferencias. Pero de entrada, insisto, para estar hablando ya de la contabilidad gubernamental, y una de esas diferencias con la privada es la parte presupuestal, y es que tengo que ir generando también mi conciliación contable presupuestal. En esa conciliación, que también vamos a platicar más adelante, obviamente hay una partida por ahí que dice otros ingresos y otros egresos. Cuando algunos entes realizan esta conciliación y no les cuadra, pues usan esa partida de otros ingresos, ahí pone la cantidad que no les cuadró y queda cuadrada. Eso, aunque el formato esté así presentado correctamente como formato, la realidad es que esos otros ingresos sí tienen que tener la identificación, porque si no prácticamente nada más los están cuadrando con una cantidad que muchas veces no saben ni cómo se integra. Entonces, insisto, aun cuando el formato sea así lo establezca, y si es correcto que se englobe, porque pueden ser diferentes conceptos,
Lo ideal también es que en unas notas anexas a esta conciliación puedan decir estos otros ingresos se integran de tal, 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 tal y tal. Algunos de los principales problemas de la contabilidad, antes de que naciera la ley de contabilidad, esta diapositiva la quise mencionar porque algunos de estos problemas que están apareciendo eran antes de la creación de la ley y todavía por ahí algunos siguen existiendo. Por ejemplo, existencia de diversas bases de registro contable, esa se ha ido mejorando, digamos que ya no existen tantas bases, ya todo es sobre base de devengado. Carencia de control presupuestal, esa todavía en varios entes todavía existe, todavía no se tiene o no se llega a esa parte del control presupuestal. Desconocimiento de la situación patrimonial, aunque ha ido mejorando, también continúa esta parte, digamos que es un área de oportunidad. Falta de soporte documental de los activos, algunos todavía están en procesos de obtener este soporte. La información contable incorrecta, esta prácticamente se da muchas veces a partir de los registros incorrectos. Entonces, también en la actualidad todavía se sigue manejando esta información contable incorrecta y cuando se revisan o se analizan los estados, tanto financieros como presupuestales, ahí podemos detectar, ya les decía yo hace rato un ejemplo, que muchas veces la parte básica como la ecuación contable, bueno, no cuadra. ¿Quiénes son los usuarios de la información financiera? Es decir, con toda esta información y todos estos registros contables, ¿a quién les sirve? Al Congreso de la Unión, a las legislaturas, en este caso de las entidades federativas, a la Auditoría Superior de la Federación, a las entidades de fiscalización superior locales, como es el ORFIS, a los órganos internos de control o a la Secretaría de la Función Pública, a los mismos entes públicos para realizar la evaluación, seguimiento y control de sus operaciones, también para preparar sus estados, informes y reportes con el fin de conocer su situación contable, también a las mismas entidades de financiamiento y calificadoras para dar algún crédito, y bueno, también al público en general, porque finalmente toda esta información tiene que ser publicada y para que conozcan la situación de cómo va, por ejemplo, su ayuntamiento o algún ente público que les interese. Sobre esto, los ejes fundamentales de la Ley General de Contabilidad es tener un sistema de contabilidad gubernamental, es tener una vinculación presupuestaria y contable. Este es muy importante, insisto, porque finalmente es la parte prácticamente que hace la diferencia entre lo privado y lo gubernamental, que el registro sea con base acumulativa y también que exista un registro patrimonial, es decir, un registro de bienes. Muchas veces, sobre todo cuando se está entrando a conocer parte de la ley de la contabilidad gubernamental, nos hacen referencia a que qué documentos se deben de leer. El CONAT tiene aproximadamente emitido unos 80 documentos, digamos, normativos, más la Ley General de Contabilidad. Sin embargo, yo considero también que digamos que de los documentos más relevantes y que cualquier contador que lleve a la contabilidad o incluso también los auditores, cualquier auditor que se dedique a la parte de la auditoría gubernamental debe de conocer perfectamente o tener incluso ahí como de consulta la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Manual de Contabilidad Gubernamental, los momentos contables de los ingresos y de los egresos, el plan de cuentas y la guía contabilizadora, las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio. Hay unas reglas generales, pero considero que todavía son más operativas las reglas específicas, los clasificadores presupuestales y los postulados básicos de contabilidad. Si alguien, y así se los podría comentar, si alguien lleva a cabo o lleva la contabilidad de algún ente público y no ha leído algunos de estos documentos, pues la verdad es que por ahí anda un poquito atrasado, porque básicamente estos documentos son así como que los de consulta general que tienen que tener para cualquier tipo de operaciones y para llevar a cabo de mejor manera su contabilidad. Obviamente lo mismo incluye para los auditores que deben de conocer estos documentos. Insisto, hay aproximadamente más de como 80, pero esto vendría siendo la base. Dentro de la ley
También de contabilidad hay diversos artículos, no vamos a tocar algunos, nada más como ejemplo. El 23 dice que los entes públicos deben de registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles y nos especifica cuáles son, y el 24 nos dice que estos tienen que ser en cuentas específicas de activo. Ya esto lo hemos también explicado, con esto se acaba esa parte del registro doble, de duplicidad que se registraba en el activo y en el patrimonio. La explicación por qué no se registra en el activo y en el patrimonio lo vimos al inicio con la ecuación contable, porque si yo estoy registrando en el activo ya estoy aumentando automáticamente el patrimonio, como ya lo vimos, y anteriormente se hacía en el activo y con un registro doble el patrimonio, lo que hacía era que se duplicara el patrimonio y obviamente eso estaba incorrecto. Entonces, así como este ejemplo, bueno, vienen algunos otros ejemplos que debemos de conocer y manejar. Dentro de cómo operar el sistema de contabilidad, en el artículo 40 y 41 de la ley, nos dice también que esto, vamos a usar los clasificadores, esto para la parte presupuestal. Entonces, así como nos dice en algunos artículos que registremos los bienes, como el que acabamos de ver, que esto es en lo patrimonial, hay otros que nos dicen también que debemos de llevar, hablando de la misma ley, que debemos de llevar clasificadores, es decir, que debemos llevar el presupuesto. Y hay un clasificador por rubro de ingresos, que es el que nos dice con qué se gasta. El clasificador por objeto de gasto, en qué concepto vamos a gastar, que este es el clasificador que conocemos más, que todos manejamos, que el artículo 1000, que el artículo 2000, 3000, etcétera, que sí van a ser servicios personales, servicios generales, etcétera. Clasificador por tipo de gasto, nos dice qué tipo de gasto es, si es gasto corriente, gasto de capital, gasto de inversión, de capital o de inversión, perdón, gasto, incluso viene también de si es de deuda, etcétera. El clasificador funcional, en qué programa o actividades vamos a gastar, y el clasificador administrativo es quién lo gasta. Algo muy importante es, si la ley nos establece que debemos llevar la contabilidad conforme a estos clasificadores, es porque después de llevarla con estos clasificadores vamos a emitir reportes presupuestarios precisamente que tienen prácticamente el mismo nombre que estos clasificadores, por objeto del gasto, por tipo de gasto, por clasificación funcional, por clasificación administrativa, y eso es lo que tenemos que empezar a conocer y analizar de mejor manera para saber que estamos realizando la contabilidad correcta, pero no solamente los contadores, los auditores también tienen que empezar a analizar todos estos tipos de reportes, porque si yo quiero saber también cómo está gastando una unidad administrativa, si lo registró correctamente, si lo desagregó, por ejemplo, una auditoría de desempeño, tendría yo que irme al clasificador funcional para ver el programa y cómo está registrado contablemente ese programa, y ya después evaluar todo lo que se evalúa en la misma, en las mismas auditorías de desempeño. Pero incluso si yo quisiera ver, por ejemplo, darle seguimiento a un plan municipal o plan estatal de desarrollo, tendría que partir en ese plan con esos programas y después irme a la parte contable a ver cómo están registrados esos programas. Muchas veces resulta que lo que está en la planeación, como en la parte, como un plan municipal, pues en ningún lado aparece en una clasificación programática o aparece de manera incorrecta. Pero también, por ejemplo, en el clasificador por objeto del gasto, vamos a encontrar columnas como ahí vamos a encontrar el momento comprometido, y ese momento comprometido que nos va a dar en el clasificador por objeto del gasto, por ejemplo, también nos va a servir, por ejemplo, hablando de recursos federales, para demostrar que al 31 de diciembre ese recurso estaba comprometido. Entonces, ¿dónde lo voy a encontrar? Eso no lo voy a encontrar en los estados financieros, en los estados financieros básicos, sino el compromiso lo voy a encontrar en los presupuestales. Y también el artículo 38, hablando de la parte presupuestal, nos establece los momentos contables, los momentos que se deben de llevar, lo vemos en pantalla. Son 4 para los ingresos, son 6 para los egresos, y de manera muy didáctica, en la parte del devengado y pagado, vemos que viene una X que también en ese momento se afecta a lo contable y se afecta a lo presupuestal, igual tanto en lo devengado como en lo pagado.
Y ahí es donde intervienen lo que les mencioné hace un momento de las matrices de conversión. Hay 2 matrices para ingresos y hay 2 matrices para egresos. Nosotros aquí, para ejemplificar esta parte en el proceso administrativo, por ejemplo, en una adquisición, pues tiene que haber un presupuesto, tiene que haber una solicitud de compra, o en su caso un convenio o contrato, tiene que haber una recepción del bien, una orden de pago y un pago. Esto es un proceso administrativo normal para cualquier adquisición y que cualquier ente lo tendría que llevar. Y esto no es otra cosa que los momentos contables. Si hay un presupuesto aprobado, pues es el aprobado. Cuando haya una solicitud de compra, un convenio, un contrato, es el comprometido. La recepción del bien, el devengado, la orden de pago, el ejercido, cuando ya me autorizan que se haga ese pago. Y una vez que ya emito el cheque, transferencia o lo pago, pues es el momento pagado. Y esto me genera una póliza que toda la parte presupuestal lo vamos a llevar en pólizas en las cuentas 8000, como lo vemos. Pero en la parte del devengado y en la parte del pagado también vemos que se nos activa otra póliza, que es la contable, y que esto se realiza a través de la matriz de conversión correspondiente. Cuando empezamos en la definición de contabilidad, yo les decía que para mí la contabilidad es una herramienta de control. Si nosotros vemos cualquier tipo de proceso administrativo y lo llevamos a la parte del registro contable, como lo estamos viendo en pantalla, pues si yo tengo un presupuesto autorizado, si yo voy en ese orden con una solicitud, tengo un documento con el cual yo recibo el bien, y en ese documento en el que recibo el bien, pues también establezco quién es el que lo recibe, las características, el nombre de la persona que lo está recibiendo, y que eso me va a servir de base para después remitirlo, a darle registro en el inventario, en el resguardo, etcétera. Si me autorizan las órdenes de pago, si las órdenes de pago van debidamente firmadas, si el pago se realiza y me firman de recibido, etcétera, pues finalmente, antes de realizar ese registro, lo que estoy llevando es finalmente un proceso de control interno, tanto en compras o en el proceso que yo vaya a realizar. Podríamos ver aquí de sueldos, de nómina, de servicios, etcétera, y básicamente tendríamos que llevar ese proceso, y básicamente ese proceso tendría que ir con un documento, y ese documento tendría que ir acompañado obviamente de una póliza. Cuando se empezó esta parte de la contabilidad, siempre nos preguntaban que con qué documento o cuál era la póliza donde en qué momento tenían que anexar, por ejemplo, la factura. Y realmente en la ley nos establece que en todos los momentos tiene que haber un documento. Si yo estoy registrando el comprometido, pues tiene que haber una solicitud de compra o un convenio. Si el devengado, con independencia de que exista la factura, pues también tiene que existir quién lo recibió, cómo se recibió, es decir, formatos de control al interior. Si hablamos de una obra, pues en el devengado tiene que existir una estimación, tienen que existir números generadores, etcétera. Entonces, finalmente lo que se está estableciendo también es tener ese control para poder hacer un registro contable. Evidentemente, también sabemos que no en todos los ayuntamientos se realiza, que no siempre se realiza con este orden, y que esto no implica que el realizarlo así, pues sí hay como que un riesgo en sus controles internos que se manejan. Y por otro lado, dentro de toda esta parte también luego existen ciertas preguntas. ¿Qué pasan con las recalendarizaciones? ¿Cómo justifico mis ampliaciones o mis reducciones? ¿Cómo debo de realizar una transferencia de una partida a otra? Y en este sentido, hablando de recalendarizaciones y transferencia de una partida, finalmente es algo también presupuestal, y es algo que en su momento también se tendría que analizar por los contadores. No es lo mismo que a cada momento esté realizando recalendarizaciones o transferencias. Puede ser que muchas existan de manera emergente, como en su momento sucedió con la pandemia del COVID, que se tuvo que hacer recalendarizaciones y transferencias de ciertas partidas para poder cubrir esos gastos emergentes. Sin embargo, el hecho también de estar haciendo, aun cuando no hay algún evento emergente, estar haciendo toda esa parte, lo principal que indica, pues es una falta de planeación o una planeación inadecuada, o que ni siquiera se tomaron ciertas cifras del año anterior o ciertos elementos que ya se conocen para realizar esta planeación. Algo tan sencillo es en servicios personales, que al inicio, al hacer su planeación o su distribución mensual de servicios personales,
pues de entrada sabemos que diciembre va a tener una carga más grande porque hay aguinaldos, etcétera, diferentes pagos en servicios personales. Sin embargo, hay quien dice, bueno, me autorizaron 1,200 para servicios personales, lo divido entre 12 y eso es lo que yo registro. Y obviamente cuando llegan a diciembre, pues tienen que estar haciendo sus recalendarizaciones. Insisto, eso es lo primero que me dice, es una falta de control y también de planeación. Hay otras preguntas que vamos también en el siguiente tema. La auditoría es igual a fiscalización. El control debe ser antes que la fiscalización. La fiscalización es un tipo de control y qué tipos de controles existen. También vamos a tratar de ir contestando cada una de estas. Y de entrada hay una presentación más o menos así, que nos dice, todas las actividades que se hagan en un ente público finalmente es un tipo de control y todas las unidades tienen que realizar esos tipos de controles. No es que sea algo nada más para el contralor interno, el área interna de control. Todas las unidades administrativas tienen que tener diferentes controles internos. ¿Por qué? Por definición, finalmente el control es una herramienta para el logro de los objetivos que teníamos planeados. No solo a nivel, digamos que macro en un ente, pues serían los logros objetivos de quién, del ente. Pero si yo me voy a la parte de tesorería, también tesorería tiene que tener objetivos, también obra pública, también la parte de finanzas. Entonces, esa área de manera específica, ya sea, insisto, una dirección, hasta una jefatura, etcétera, tienen que tener esos logros. Un mismo personal tiene que saber que tiene que lograr esos objetivos y cómo lo hace, a veces estableciendo ciertos formatos de control para poder llevar a cabo los registros de las operaciones que van realizando. Entonces, digamos que el control lo veríamos como una parte, como un todo que está, una de sus características de control precisamente es la ubicuidad, es decir, que está en todos lados, y esa es la característica del control. Ahora bien, pensando el control como un todo, pues de ahí se derivan otros tipos de controles, como es la fiscalización. Finalmente la fiscalización es un control externo, ahorita lo vamos a ver. La auditoría viene siendo una parte de la fiscalización. Podríamos tener la auditoría como de manera independiente, pero también la auditoría es una parte del mismo procedimiento de fiscalización. No es la fiscalización como tal, es una parte de ese procedimiento. Y también la evaluación del control interno es una parte de los procedimientos de auditoría. Entonces, si partimos, la evaluación del control interno es parte de la auditoría es parte de la fiscalización y la fiscalización es parte de un control mayor. Con base en esto, analizaríamos algunos tipos de control y los entes sobre todo que los llevan. Tenemos el control interno y el control externo. El objetivo de cada uno es diferente. El control interno es apoyar normalmente al titular a cumplir con los objetivos del ente. El control externo más bien es verificar que los recursos fueron aplicados de acuerdo a la normatividad. Es decir, el control interno, por ejemplo, se encarga a lo mejor de emitir una circular, porque a través de esa circular el ente va a cumplir ciertos objetivos. El control externo lo que va a llegar es a verificar por ejemplo, si las circulares se cumplieron o sobre todo si los recursos fueron bien aplicados. No le interesa tanto si se llegó a los objetivos o no, más que para evaluarlos. ¿Quiénes realizan, por ejemplo, esta función de control interno? La Secretaría de la Función Pública, la Contraloría General, el órgano interno de control. ¿Quiénes realizan el externo? La Auditoría Superior de la Federación y el órgano de fiscalización aquí en el Estado o la entidad de fiscalización en los demás estados. Esta parte es bien importante. Los controles también, estos mismos entes tienen diferentes atribuciones. Por ejemplo, el control interno, los que ejercen este control interno, tienen la facultad de sancionar. ¿A qué se refiere con esta facultad de sancionar? Pueden emitir amonestaciones, pueden emitir inhabilitaciones, etc. Los externos no tienen esa facultad de sancionar. Ellos determinan y lo pasan a otro ente que sí tiene esas facultades de sancionar. Por ejemplo, en el ORFIS, cuando se determinan, se concluye todo el procedimiento y se determina que existen, puede ser presuntas responsabilidades, pues pasan al tribunal, el Tribunal de Justicia Administrativa. Si es penal, pues a lo mejor pasa a la Fiscalía, e incluso si hay también que llevar
el cobro de créditos fiscales es con Cefiplan, que también tiene esa función. Entonces, no se tiene acá la función de sancionar, sino se determina, y una vez que ya se determina y se concluye el proceso, otra entidad es la que sanciona. El órgano interno sí tiene esa facultad de sancionar. La temporalidad de las revisiones, el órgano interno puede hacer la revisión en cualquier momento. ¿A esto a qué se refiere? En este momento puede revisar lo que está ocurriendo hoy, puede revisar lo que ocurrió el año pasado, puede revisar lo que ocurrió el mes pasado, porque no tiene una limitación en ese sentido. En la parte externa sí, porque solamente se puede revisar de manera posterior, es decir, al siguiente año. En este caso existen 2 o 3 excepciones, pero finalmente la regla general es que solamente se revisa de manera posterior. Entes a los que revisan, el interno revisa al poder o al ente del que se trate, nada más, y el externo revisa prácticamente a todos los entes, en este caso hablando de la Auditoría Superior y del órgano de fiscalización. El plazo para entregar los resultados, el interno no tiene un plazo tampoco establecido, más que lo que ellos establezcan en su mismo programa de trabajo. Sin embargo, el externo sí tiene un plazo establecido en la ley, en la misma Constitución, que tiene que entregar los plazos para entregar un informe. Tanto la Auditoría Superior como el ORFIS tienen los plazos debidamente establecidos. ¿Y a quién tiene que reportar? El interno reporta al titular del ente y el externo a la Cámara de Diputados o al Congreso de la Unión. Algunas medidas de control, por ejemplo, a nivel municipal, quienes establecen básicamente algunas medidas, ya insisto, ya mencioné que todos, pero como que los que establecen o tienen más, digamos, responsabilidades en ese sentido, porque también tienen las obligaciones más establecidas en la normatividad, es la Contraloría Municipal, la Comisión de Hacienda, la Tesorería Municipal, la Secretaría de Fiscalización del Congreso. A nivel estatal, los órganos internos, la Secretaría de Finanzas, la Contraloría General, y la Dirección de Administración y Finanzas o equivalente. A nivel federal, el órgano de auditoría interna, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública. Ejemplos de algunos sistemas de control en el Poder Ejecutivo Estatal manejan el SISI, también el Sistema Nacional de Fiscalización se maneja lo que es el Marco Integrado de Control, y también existe lo que conocemos como COSO, que ahí podremos ver los elementos de control, ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo. Es importante, ya les mencionaba, porque la implementación del sistema, lo que se busca es el logro de los objetivos institucionales, minimizar riesgos, reducir actos de corrupción y fraudes, integrar las tecnologías de información a procesos institucionales, respaldar la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos y consolidar los procesos de rendición y de transparencia. Entonces, básicamente, el tener un buen sistema de control, un buen sistema implementado, pues nos ayuda con estos 6 puntos que acabamos de mencionar. Dentro de las obligaciones de los OIC, hablando específicamente de los municipios, existen diversas obligaciones, algunas directas, yo así les llamé, y algunas indirectas. Las directas, para ejemplificar, son aquellas que ya vienen establecidas en la misma ley orgánica o en su bando de buen gobierno o en su reglamento interior. Un ejemplo, el artículo 73 nos dice que la Contraloría debe, 1, evaluar los sistemas y procedimientos de las dependencias. Ya es directa porque dice, tú, Contralor, debes de evaluar esto. Hay otras indirectas que, por ejemplo, están en la misma ley o en otras, en la ley orgánica o en otras leyes o en otra normatividad, en las cuales, al leer el artículo, les dan también una obligación al ente. Por ejemplo, en el artículo 81, también de la ley orgánica, nos dice el Instituto Municipal de la Mujer debe de promover, y dice, en coordinación con la tesorería y el órgano de control interno. Entonces ya ahí le está dando una cierta obligación al órgano de control interno que no está directamente en sus atribuciones, pero que así como estas podemos encontrar diversas obligaciones en la misma ley de adquisiciones y en otras leyes, en la ley de fiscalización, por ejemplo, que tienen los órganos internos de control. Que esto sí sería, o es muy importante que conozcan las que tienen de manera directa y las que tienen de manera indirecta. También muchas veces se habla y se dice, y es cierto, que las facultades, las
las actividades, en este caso, que se le encargan a los órganos internos de control, pues a veces son bastantes, prácticamente tienen que estar en todos los procesos, tienen que estar viendo en todos lados. Aquí, por ejemplo, prácticamente son a los que todos los cursos les envían también la invitación de que participen, de que estén en reuniones, etcétera. Porque de alguna manera, para poder tener implementado bien un sistema de control, pues tienen que conocer toda la operatividad del ente y tienen que estar participando prácticamente en todas las actividades las que se realicen. No podría ser que, por ejemplo, dijeran, bueno, es que yo no sé cómo, un órgano interno de control, yo no sé cuál es el proceso de pagos, por ejemplo. No sé cuál es el proceso para que se haga una obra pública. No sé cómo llevan a cabo las actas, por ejemplo, en este caso, si es un municipio de cabildo o de un órgano de gobierno. Tienen que estar conociendo prácticamente toda la operación y en este sentido también, pues tienen que contar, que muchas veces es con la parte también que se carece con una buena estructura orgánica. Y también esa luego se somete ahí un poquito como a debate, qué estructura debe de tener un órgano interno, y se pueden dar muchas opiniones y muchas conclusiones. Sin embargo, el mismo artículo 43 nos establece, y así dice, que el ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, establecerá un órgano de control interno denominado Contraloría, con funciones de, y ahí viene, y así lo dice la misma ley, de auditoría, control y evaluación. Es decir, la Contraloría pues debe de tener personal que realice auditorías internas, o si no, actividades de control, o si no, actividades de evaluación. Si van a realizar esas auditorías, pues obviamente deben de tener personas que conozcan sobre esas auditorías, porque muchas veces se piensa que nada más la Contraloría, y sobre todo estoy hablando de, digamos que aquí en Veracruz, no sé en este momento cuántos municipios, no personas, sino municipios están conectados, y evidentemente estamos hablando que hay municipios del tamaño de Jalapa, Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, etcétera, que tienen una estructura ya más definida, pero también hay municipios pequeños, de medianos a pequeños, en los cuales esa estructura no está tan definida. Y que cuando estamos hablando, por ejemplo, que esa fracción nos dice de hacer auditorías, muchas veces se piensa nada más en hacer auditorías, por ejemplo, financieras, pero dice auditoría. ¿Qué pasa si yo nada más en la Contraloría interna tengo un contralor y necesito hacer una auditoría, por ejemplo, a las obras que se están realizando? Pues necesitaría también tener personal especializado para poder revisar esas auditorías técnicas. Asimismo, también si voy a hacer actividades de control o de evaluación. Pero también tengo que tener personal, digamos, para desarrollo y modernización administrativa, que ahí me lo está estableciendo. ¿Qué es esa parte de desarrollo y modernización administrativa? Digamos que lo podríamos ejemplificar, que la Contraloría tiene que estar, digamos, al pendiente de que, por ejemplo, los manuales, lineamientos y demás estén actualizados. Y eso se refiere con la modernización administrativa también. Que estén actualizados a la vanguardia y que estén actualizados también conforme a la estructura del ayuntamiento, porque muchas veces se tienen esos manuales y los manuales son como de 2 o 3 administraciones, incluso la estructura orgánica ya hasta cambió y siguen apareciendo en sus manuales áreas o situaciones que ya en la operatividad no se llevan a cabo. Para eso, que tendría que tener, por ejemplo, una Contraloría, una estructura, digamos, idónea, pues a lo mejor alguien especialista en realizar manuales, a lo mejor un licenciado en administración, etcétera. ¿Qué nos dice como otra obligación que tiene la Contraloría? Sustanciar los procedimientos de responsabilidad en contra de servidores. Y para eso, pues necesita tener un jurídico, un abogado, un licenciado en Derecho, alguien con experiencia en llevar a cabo esos procedimientos. Si fuera como mínimo, nada más como mínimo, tendría que tener 3 personas esa Contraloría para cubrir no las actividades que dice el ORFIS, ni las actividades que dicen las demás leyes. Estamos hablando nada más específicamente de las mismas actividades, ahí sí directas, y esas atribuciones que debe de cubrir conforme a la ley orgánica, que vendría siendo auditorías, control y evaluación, vamos a llamarlo así, emisión de manuales, que sería la parte administrativa, y la parte legal en cuanto a los procedimientos de responsabilidad. Esto sin contar con algunas otras operaciones que
también vienen, digamos, más adelante y más desagregadas. Pero finalmente, pues la estructura ideal tendría que ser algo parecido a lo que estamos viendo en la pantalla. Un departamento de auditoría, un departamento de modernización administrativa y otro de sustanciación de las responsabilidades. Y también, ya les decía yo que hay partes de obligaciones directas e indirectas, pues también sería bueno que cada contralor, en el ámbito de sus responsabilidades y sus funciones, pudiera tener, por ejemplo, una especie de checklist. Esta nada más es como una idea. ¿Cuáles son todas mis obligaciones que me establece la ley? Por ejemplo, ahí estamos viendo. Y están divididas en colores porque están tratando, no están por fracciones, sino se está tratando como de agrupar ahí los rubros que digamos que son serían de un mismo departamento. Y estas son algunas de las directas, pero ahí mismo podríamos poner como título Ley de Orgánica del Municipio Libre, abajo Ley de Adquisiciones, abajo Ley de Fiscalización y así sucesivamente. Y también me serviría porque en algún momento dado que yo vaya a, por ejemplo, los que entraron ahorita hace un año que revisaron la entrega-recepción, pues podrían verificar si el anterior órgano interno de control cumplió con sus funciones. Pero lo mismo para el siguiente año que yo voy a entregar, pues yo puedo estar seguro de que todas las funciones que me establece la ley, pues también las voy cumpliendo, e incluso ahí dice cumple o no cumple, y podría poner otra columna donde dijera cómo la cumplo. Entonces ese nada más es un control que lo podemos ir realizando y que además yo estoy seguro que a estas alturas, y ojalá y me equivoque, pero puede ser que existan varios entes en los que su órgano interno de control no tenga todavía bien identificado todas las atribuciones que les establecen las diferentes leyes. Y eso también serviría para dar ese repaso. Ahora bien, ya vimos la contabilidad gubernamental, ya vimos la parte del control, y esa parte de la contabilidad y del control finalmente son herramientas que me sirven para la auditoría. Van a decir, ¿por qué vimos esa parte? Bueno, porque yo en la auditoría voy a pedir los registros contables, voy a revisar esa parte de la contabilidad, pero al mismo tiempo también voy a evaluar el control interno. Ya vimos algunas características. Y ahora me paso a la auditoría en ese sentido. Y la auditoría básicamente tenemos que se compone de cuatro grandes apartados o cuatro grandes fases: la planeación, la ejecución de los trabajos de auditoría, el cierre de auditoría y, en su caso, el seguimiento. Y ahora, en este sentido también, si hablamos, por ejemplo, aquí específicamente, bueno, hay una elaboración de pliego o de informe o de acta, según le soliciten. Hay una notificación del acta de cierre y pliego de observaciones. Hay una presentación del ente de las aclaraciones y justificaciones y documentación con la que se pretenden solventar las observaciones. Consideraciones del informe, que son posteriores. La evaluación de la solventación. La elaboración de informe final de seguimiento o de resultado. Notificación de informe y la aprobación del informe. Digamos que del 1 al 4 son las fases generales de la auditoría gubernamental, que prácticamente están en todos lados. Alguien le puede poner otro nombre, a lo mejor en la parte de seguimiento o a la parte de ejecución, pero finalmente esas 4 fases van a existir en cualquier ente que realice una auditoría gubernamental. Y la parte que vemos con letras más pequeñas es la parte específicamente que se realiza aquí en el ORFIS. La elaboración del pliego, el informe, el acta, etcétera. Digamos que esos puntos pueden darse en algún otro ente o no, pero finalmente los 4 de arriba van a ser siempre, digamos que son aspectos generales o las fases generales de la auditoría gubernamental. ¿Cuál es la normatividad en la que se basa la realización de las auditorías? Bueno, son las normas de auditoría, y para este caso existen 2, la misma normatividad, al menos la que se tiene aquí en el ORFIS, la ley de fiscalización y las reglas de auditoría nos establecen que las revisiones van a hacerse conforme a las normas emitidas por la International Federación de Contadores, la Federación Internacional de Contadores, que son las normas internacionales de auditoría, las NIAS, y también conforme a las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. Así lo establece el artículo 1, dice: las reglas técnicas tienen por objeto regular la realización y ejecución de las auditorías, y en el 9 de las reglas técnicas nos dice que
son aplicables de acuerdo a las normas internacionales de auditoría y a las profesionales también. Entonces, esto ya es lo que vimos. Las normas profesionales están divididas en los principios fundamentales de auditoría del sector público, hay auditorías financieras, de desempeño, de cumplimiento, y en estas de cumplimiento también se están divididas de alguna manera también en algunas otras, digamos, características que se tienen. Estas normas profesionales o este tipo de segregación son básicamente en las que se basa la Auditoría Superior de la Federación para hacer sus revisiones en este tipo de auditorías. Acá en el ORFIS, acá podemos ver, son auditorías financieras de desempeño y cumplimiento, y las de cumplimiento abarcan otro tipo también de auditorías. En el caso de las del ORFIS, vienen siendo de las que vemos de la parte derecha, de legalidad, financiero presupuestal, técnica de la obra pública, de desempeño, forense, de orden social, y en dos modalidades, de gabinete o de visita domiciliaria. Ambas modalidades pueden ser por personal del ORFIS o, en su caso, por despacho externo. Dentro de las características y las principales problemáticas tanto de los contadores de contabilidad gubernamental como de los auditores en la parte gubernamental son en gran medida los conocimientos que se tienen que tener en diferentes leyes. Sin invadir la parte de los abogados, sí deben de también estudiar y conocer mucha normatividad para poder llegar a hacer los registros correctamente. Digamos, obviamente pensando en todo esto que debe de tener también un profesional, que es la parte de la iniciativa, la parte también de buscar el por qué, y no volverse nada más así como que está registrando y registrando lo que me digan. Si yo quiero saber si lo estoy registrando bien o no, si yo quiero saber si me corresponde o no, si yo quiero saber si me están soportando incluso la información correctamente, tanto el contador como el auditor, pues de entrada debe de conocer los planes que tenga el ayuntamiento, o el ente, hablando de planes municipales, hablando de planes operativos, etcétera, planes estratégicos, los programas, los presupuestos, y algo importantísimo, la estructura orgánica. Ya vimos que en la parte presupuestal hay una clasificación administrativa. Imagínense, yo cómo voy a registrar esa clasificación administrativa si no conozco la estructura orgánica. Pero además existe un sinfín de leyes que tienen que ver también con mis obligaciones, insisto, tanto en la parte contable como gubernamental. Ahí aparecen algunas, pero no son las únicas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Transparencia, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Adquisiciones a nivel federal, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de Obras Públicas, la Ley de Planeación, y algunas son a nivel federal, algunas a nivel estatal, como la ley de adquisiciones, como la misma ley de obras públicas, y eso por mencionar algunas. ¿Y todo por qué? Porque finalmente en la parte de la contabilidad, ya vimos los procesos administrativos, pues tengo que estar registrando y tengo que estar viendo en diferentes procesos los servicios, los contratos, los donativos, recaudación, nómina, adquisiciones, obras, inventario, multas, juicios, sistemas, viáticos, planeación, etcétera, que todo va inmerso en el sistema y que al final todo esto es la parte del resultado de la cuenta pública. Entonces, si yo desconozco, ya sea como contador o como auditor, toda esta parte, o no sé en dónde buscar cuando tengo algún problema, entonces, pues el que está en problema soy yo, porque no conozco la normatividad que me rige, ¿no? Como fases dentro de la planeación, tenemos que se hace un estudio general en el cual se verifican las facultades y atribuciones de la auditoría, la finalidad de la auditoría, el objetivo, el marco normativo, riesgos y controles y las revisiones previas. De manera general, la planeación tiene 3 subfases, que vendría siendo el estudio y evaluación del control interno, el programa de auditoría y la determinación de la muestra. Después, en la parte de la ejecución, que es la parte más fuerte de la auditoría y la que también lleva más tiempo en realizarla, aquí se llevan a cabo todos los procedimientos de auditoría diseñados en la planeación. Y esto se establece en un programa de trabajo. Ahí se establecen también los procedimientos de auditoría que voy a seguir, las técnicas también que se tienen.
Todo esto se debe de tener o debe de quedar evidencia en papeles de trabajo, y aquí en la parte de la ejecución es donde se detectan las inconsistencias. Pero sobre todo, también la parte importante en la ejecución es que, con independencia de que detecte las inconsistencias, pues tengo que recabar la información suficiente, competente, pertinente y relevante que demuestre que mi opinión o que la inconsistencia que detecté pues es correcta, y esa evidencia es la que va a demostrar y la que va a sustentar mi opinión y mi inconsistencia. Dentro de las técnicas y procedimientos de auditoría, lo que vemos a la derecha ahí son las técnicas y procedimientos que venían en las anteriores normas. También las normas han ido cambiando de nombre y también de contenido. Anteriormente siempre hablábamos de un estudio general, análisis, inspección, confirmación, investigación, declaración, certificación, observación y cálculo. Y actualmente las NIAs, en la NIA 500 nos establece la inspección, la observación, confirmación externa, que vendría siendo la confirmación que teníamos en el otro lado. Él ya no nos habla de un cálculo, sino de un recálculo, de una reejecución, de procedimientos analíticos y de una indagación. Estas normas, digamos, no tenemos que tenerlas muy claras, porque es parte como que del mismo perfil que cualquier auditor debe de tener. Siempre ponía, o les he puesto el ejemplo en anteriores pláticas, que si, por ejemplo, un auditor necesita un contrato y le presentan el contrato, pues él diría, bueno, ya cumplió y me presentaron el contrato, pero parte del perfil del auditor es lo que ahí vemos como que es de investigación. Tendría yo que estar investigando un poco más en ese contrato, y lo que procede después de tener ese contrato, pues es leerlo, leer las cláusulas, y después de que leo las cláusulas, por ejemplo, verificar que la documentación coincida con las cláusulas y que se estén cumpliendo. Pero si yo nada más me quedo en que ya me dieron el contrato, pues como que falta esa parte también al mismo auditor. En la parte del estudio general, que es el primero, que finalmente también es la primera etapa en la planeación, pues es que si yo voy a revisar lo que sea que vaya a revisar, y sobre todo si es la primera vez que lo voy a revisar, pues lo primero que tengo que hacer es conocerlo. Y finalmente, cualquier situación que nosotros vamos a hacer, cualquier actividad, en cualquier ejemplo que les pueda dar, lo primero que vamos a hacer es conocerlo. Si vamos de viaje, lo primero que tengo que saber, primero a lo mejor es la ruta y dónde está, dónde voy a ir. Si voy a implementar por ejemplo, cuando empezó la ley general de contabilidad y los documentos del CONAD, venían dentro de las fases que se tenían que hacer, era la de implementación, y algunos otros procesos que se tenían que hacer. Yo en todos esos les agregaba el conocer, porque yo no podría implementar algo que no conozco. Entonces primero tenía que leerlo, tenía que conocerlo, y ya después seguir. Entonces, digamos que el primer punto también en la auditoría, si yo voy a hacer una revisión, por ejemplo, de un fondo que no conozco, pues tengo que conocerlo, tengo que ver su normatividad, tengo que ver si tiene ciertas reglas de operación, etcétera. Lo mismo para un ente, tengo que conocer su situación, y todo eso es en la parte del estudio general. Y posteriormente voy haciendo diversos análisis, que la palabra análisis significa desbaratar un todo o descomponer un todo en sus partes para conocerlo mejor. Entonces, si yo hablo de un análisis de estados financieros, pues lo voy a descomponer en un estado financiero, en activo, pasivo, patrimonio, y a su vez el activo lo voy a descomponer en todas las cuentas que lo integren para irlo conociendo mejor. Entonces, estas técnicas pues debemos de conocerlas, porque son las que se implementan. Insisto, algunas son operativas y algunas incluso podríamos tomarlas hasta como que son perfiles que deben de tener los auditores. La Ley General de Contabilidad también nos establece en el artículo 43 que los entes públicos deben de poner a disposición de las autoridades competentes los documentos comprobatorios y justificativos. El 63 también habla de los documentos justificativos y comprobatorios. Y en la auditoría se debe de corroborar que los gastos estén debidamente comprobados, justificados y soportados documentalmente de conformidad con lo aplicable. Y ya lo comentaba, no basta con que tenga a lo mejor un contrato y una factura, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo tendría que revisar? Y poniendo un ejemplo, si se va a revisar la compra de un vehículo. Primero tendría que ver
entre otras cosas, y esto nada más es un ejemplo porque quizá faltan todavía, hay más puntos, tendría que ver que ese vehículo esté presupuestado, que el fondo programa autoriza esa adquisición, si se licitó, si se formalizó la compra, si se recibió correctamente en el inventario, si se recibió la factura y se registró el pago, ya posteriormente incluso ese vehículo si cuenta con seguro, si se cuenta con una bitácora de consumo de combustible, etcétera. Estos son nada más algunos ejemplos de lo que se revisa nada más en algo que es una adquisición y que pareciera muchas veces que hacer esta revisión es fácil, si es muy complicada. Ya vimos la parte también ya vimos la parte de la normatividad que se tiene que aplicar y también estamos viendo la parte de todos los procesos que se revisan nada más en algún punto. Y siguiendo con esto, que se revisa, por ejemplo, en ingresos, que está autorizado, que el cálculo sea correctamente, que no exista omisión de ingresos, que el mismo ingreso esté comprobado, que esté registrado, que se haya dado la entrada a bancos, que existan los procedimientos administrativos también, que procedimientos administrativos, el que dependiendo del tipo de ingreso que sea, pues van a tener diferentes tipos de procedimientos. Por ejemplo, me imagino que se me ocurre un cambio de suelo, el cobro del uso del cambio de suelo, pues obviamente tiene que conllevar atrás un procedimiento administrativo hasta que se autoriza. El presupuesto en la parte de egresos, de la misma forma, que esté presupuestado, que esté comprobado, que esté justificado, que esté registrado, que exista la evidencia de recepción o de aplicación, que haya una salida de bancos y que también exista el procedimiento administrativo. Ya vimos en el ejemplo anterior que esté licitado, en su caso, que cómo fue la adjudicación, que cuente con las medidas de control interno, etcétera. Los resguardos, el inventario, si hablamos de bien, diversos procedimientos administrativos que existen. Y por último, en la parte de la auditoría, pues se debe de cerrar realizando un informe de hallazgos. Aquí es importante en este informe algunas recomendaciones que se hacen, es que el informe no debe de tener datos falsos o exagerar los hechos, deformar los hechos omitiendo algún pormenor, error en datos, términos o citas, incurrir en contradicciones, generalizar la observación, realizar los hechos sin un orden cronológico, abusar de tecnicismos innecesarios que a lo mejor no hacen entendible la observación, evitar superlativos o diminutivos, no usar adjetivos calificativos, omitir datos que permitan identificar y dar seguimiento a la observación, eso también no se tendría que hacer, y evitar ser ambiguo. Y también es muy importante en todo este proceso el levantamiento de actas de inicio, de recepción de documentos y de cierre. Muchas veces estos puntos de los levantamientos del acta, pues algunas veces también son de las partes más relevantes que los auditores también tienen que conocer y que también en muchas ocasiones estos procedimientos van acompañados también o asesorados por la parte jurídica. Ya casi para terminar, estamos en el último punto, que ya vendría siendo la fiscalización. Y aquí en la fiscalización, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero tenemos, al igual que en la auditoría, la planeación, que normalmente se empieza en noviembre y termina por ahí de marzo. Y en esta planeación hay dos tipos de planeación, la que se hace, digamos, como vamos a llamarla así como una planeación estratégica y la planeación operativa, que también se realiza en las áreas. En este periodo se solicita información a entes fiscalizables, se hacen las compulsas a dependencias, se determina la modalidad de las auditorías, se habilita y designa despacho, se actualiza el personal y también los procedimientos, se determinan las muestras en esta parte conforme a un análisis de información, análisis de recursos y de recursos recaudados y ejercidos, se determinan riesgos y se elaboran criterios y se concluye, como lo vimos en las otras fases, con un programa de auditoría. En este mismo periodo también se reciben las cuentas públicas y viene la ejecución. En la ejecución se hace la notificación de órdenes de auditoría, la recepción de documentos, la elaboración de papeles, determinación de inconsistencias y se llega al cierre. Pero aquí también vienen otros procesos, la notificación de los pliegos, la solventación, la revisión de la solventación y la emisión del resultado.
Si hacemos cuentas, tenemos por ahí de abril, mayo, junio, julio y agosto. Tenemos más o menos 5 meses para revisar prácticamente, para realizar más de 1000 auditorías que normalmente se hacen y revisar más de 300 entes. Entonces, en 5 meses se hace toda esa situación, por lo que también se establecen luego muchos procedimientos de manera general, siempre cumpliendo con las normas que ya vimos también anteriormente que se deben de cumplir. Y posteriormente se realizan los informes ejecutivo e individual, que los cuales se deben entregar a más tardar el 1 de octubre, y también se les da un seguimiento. En este caso se elaboran y se presentan los informes, se notifican las observaciones administrativas a los órganos internos de control y se inicia el proceso de investigación en su caso. Por eso, si recordamos una de las primeras diapositivas que vimos el día de hoy, les decía, la auditoría es una parte de la fiscalización. Ahí lo vemos como cómo se hace en este caso la fiscalización, el procedimiento, digamos, de manera general, y vemos la ejecución de las auditorías como una parte intermedia, pero también está la elaboración de informes, también está el seguimiento, también está una parte de la planeación, etcétera. Perdón, y me quedo en esta parte también, porque finalmente en esos 5 meses, insisto y recalco, se tienen que hacer más de 1000 auditorías, se tienen que revisar a más de 300 entes y se tienen que llevar a cabo con todos los procedimientos que vimos en todas las cuentas, en todos los aspectos, y hacer diferentes tipos de auditoría, que por ejemplo, aquí estaríamos hablando de las auditorías gubernamentales, y en ese momento entonces también pensemos en la auditoría de obra, que todo esto también implica las inspecciones físicas a la revisión de la obra pública, con todo lo que la misma inspección física representa, dependiendo del tipo de obra, desde la medición, etcétera, que van realizando también. Principales problemáticas detectadas en la parte de la planeación, que los entes no cuenten con un sistema contable armonizado o que cuenten con diferentes sistemas contables, que registren de manera incorrecta las obras y su avance, cambios del personal operativo que domina los procesos, ese es de los más complejos, falta de reglamentos, manuales de operación y lineamientos, cifras en su información financiera sin coincidir y problemas internos. En la ejecución de la auditoría, no entregar la información completa o no tenerla debidamente archivada y ubicada, deficiencia en su control interno y en la debida coordinación entre áreas. Luego se les pide alguna información, pues la tiene otra área o la tiene otra área, etcétera, y eso también, además de que atrasa, pues muchas veces genera observaciones. Realizar obras no autorizadas con el fondo y obras con deficiencias en la construcción que no alcanzan las metas. En la parte de los informes ejecutivos, no dar el correcto seguimiento a las observaciones administrativas y recomendaciones. Se les notifica a los contralores internos para que en su caso ellos, las observaciones administrativas o recomendaciones, realicen las actividades o en su caso inicien las actividades preventivas o correctivas o inicien los procedimientos. Pero muchas veces ese proceso no se realiza o se realiza de manera incorrecta, lo que hace o lo que da como lugar es que no se mejore su mismo sistema de control interno, no se emitan acciones para mejorarlo y posteriormente pues vuelven a surgir las mismas observaciones. No emitir las acciones correctivas y preventivas derivadas de las notificaciones notificadas. El proceso, nada más de manera muy rápida, bueno, una vez teniendo los resultados, se inicia el proceso de investigación, ya sea por la entidad de fiscalización o el órgano interno de control. En el caso de la entidad de fiscalización es cuando existe daño, en el caso de los órganos internos de control, las observaciones administrativas o recomendaciones. Y posteriormente, un informe de presunta responsabilidad en caso de la existencia de faltas administrativas, o también si no existe una falta administrativa, pues ya se determina también un informe en ese sentido, y para llevar a cabo el último procedimiento que es la substanciación, y ya por fin la resolución. Y ya para concluir ahora sí, nada más damos un comercial, que los invitamos, todo esto que les estábamos platicando prácticamente está dentro de nuestra página. Ahí pueden consultar el manual de fiscalización para los entes municipales. Les invito a que lo lean, a que lo estudien, y es un resumen de toda la normatividad y de muchos procesos que se deben de llevar a cabo en las operaciones.
Está también el micrositio del Sismaver, en el cual vienen videos tutoriales, vienen registros, vienen manuales, etcétera. También muchos aspectos que se han hecho para facilitarles también las actividades. Está el mismo Conver, donde también pueden consultar las obras que se realizan o incluso también verificar verificar si existen obras que no estén bien concluidas o que no sean los datos que incluso que a veces se conocen. Pues también es un canal para que pueda la ciudadanía presentar quejas en este sentido, pero también a ustedes les sirve para verificar, por ejemplo, en qué han invertido los recursos, porque vienen detallados por ente. Y por último, ahí casi no se ve, pero hasta abajo, después de donde dice informes, viene ahí como que una cámara de video y dice capacitaciones. Todas las capacitaciones que se van dando, todavía creo que algunos ayuntamientos como que no tienen bien claro que prácticamente ya desde hace 1 o 2 años, cada jueves se lleva a cabo una videoconferencia con diferentes temas para aportar casos y para solucionar muchas dudas en diferentes procesos que se realizan aquí en el Orfis. Pero todos estos cursos o capacitaciones, todos ahí si entran a ese link, que es la parte que se va abajo, ahí están publicados todos los cursos, no solamente que se han dado en el 2023, sino en el 2022, en el 2021, y ahí pueden consultar algún curso que les haga, que les llame la atención, y también pueden, si alguno no acudieron, pues ahí también pueden pasárselos después a los servidores públicos de su ente. Entonces también los invitamos a que puedan visitarnos, ahí están, insisto, todas las capacitaciones. Y pues no me queda más que darles las gracias por estar escuchando el día de hoy la plática que estábamos dando, y quedo a sus órdenes para las preguntas si es que se tienen. Muchas gracias. Agradecemos la participación del maestro David Arizmendi Parra, director de planeación del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz. Y de igual forma agradecemos la participación de todos ustedes para conectarse y estar siempre activos en las videoconferencias y en las capacitaciones que este órgano hace por ustedes. Muchísimas gracias, y a nombre de la maestra Delia González Cobos, les agradecemos y que tengan muy buena tarde. Hasta la próxima.